If you told me you owned all of the Bitcoin in the world and you offered it to me for $25, I wouldn't take it because what would I do with it? Warren Buffett, para muchos considerado el mejor inversionista del mundo, reafirma su posición en contra de Bitcoin en tiempos de un mercado muy volátil en el que muchos inversionistas se rinden y pierden miles y miles de dólares. Su argumento: al contrario de las tierras y los bienes raíces, Bitcoin, según él, no produce nada. Sin embargo, grandes empresarios e inversionistas como Elon Musk, Mark Zuckerberg y el gran Ray Dalio, fundador del fondo de inversión más grande del mundo, siguen ingresando al mercado colocando parte de su capital en Bitcoin y otras criptomonedas. Pero ¿cuál de estos inversionistas tendrá razón? ¿Será que la más reciente caída será el fin de Bitcoin y las criptomonedas? Para determinarlo, decidí invitar a mi asesor Arnau Romeo, inversionista y especialista en tecnología blockchain. Yo, como siempre me han gustado las finanzas y el tema de las inversiones, y he leído mucho, ¿no?, de Warren Buffett, porque al final es como un referente, y creo de verdad que en los últimos 70 años, ¿no?, pues ha sido una de las personas que más ha aprovechado el crecimiento, sobre todo la parte más industrial, ¿no?, que impulsado un poco por la inflación y crecimientos de empresas pues a ritmos muy acelerados. Pero en los últimos años, incluso a pesar de que sea, Apple uno de los activos más importantes en su portfolio, pues la era digital del Web 2 no lo ha aprovechado. Entonces, este crecimiento exponencial de plataformas no lo ha sabido ver porque tampoco apreciaba el valor, ¿no? Y aquí veo un poco lo mismo. Primero, algo de miedo, porque seguramente a su posición algo se habrá informado de Bitcoin, digo yo. Y Bitcoin es un poco un arma que va en contra, ¿no?, a su modelo, porque al final la mayoría de empresas que soporta pues son empresas basadas en crédito, ¿no?, que para crecer pues básicamente están muy cerca de la máquina de imprimir y eso les beneficia. A mí sinceramente me sorprende cómo alguien de su posición es incapaz de ver el valor de un activo como Bitcoin. No digo que lo valore como el mejor activo que he visto nunca, pero de aquí a decir que no tiene valor es sin duda estar muy lejos de la realidad, porque lo que está claro es que Berkshire Hathaway, ¿no?, que es la empresa de Warren Buffett, tardó 50 años, ¿no?, en llegar a 700 billones, Bitcoin menos de 10. Aquí también los números hablan por sí solos. Y efectivamente, estamos hablando de una nueva tecnología que todavía se siguen resistiendo a incorporar, vamos a decir así, pero ya uno ve como otros inversionistas sí están entrando en esta arena y por lo menos aceptan a Bitcoin, algunos, completamente, pero otros como por lo menos como un diversificador del portafolio. Lo que sí se ve preocupante en muchos otros, el hecho de que al final pareciera estar actuando como una acción de tecnología, básicamente, a pesar de que la mayoría de los holders, ¿no?, están a largo plazo manteniendo eso. Entonces me gustaría como preguntarte, como viendo un poco hacia el futuro, ¿qué haría falta o qué hará falta para que el Bitcoin como que ya tome su propio movimiento, vamos a decir así? Claro, eso es un buen punto. Yo creo que el tema de la diversificación realmente es interesante porque, claro, en un portfolio de inversión, sobre todo institucional, hay un punto importante que es la correlación de riesgo. Entonces, siempre intentas que tus activos estén lo más diversificados posible para que no le afecte un mismo problema, ¿no?, un mismo riesgo. Entonces, si estás solamente expuesto en una industria y hay un problema en esa industria, se ve afectado todo tu portfolio. Entonces, la diversificación, sobre todo que la correlación de riesgo entre los activos sea baja, es importante. Claro, a día de hoy hay una correlación de riesgo que es alta en todos los activos, que es la cantidad de deuda y de déficit que hay en los países, ¿no? Y esto afecta al sector inmobiliario, ¿no?, que se sobrealimenta con bonos bajos. Entonces, te están financiando una casa que sube a un 20% anual, ¿no? Se revaloriza un 20% anual porque, claro, se está inyectando demasiada cantidad de dinero, pero en cambio el crédito que te permiten para que puedas comprar la casa es del 2%. Así que lo que está provocando esto es que haya miles de personas comprando activos inmobiliarios, porque al final es muy rentable, ¿no? Debido a la inflación no paran de subir y debido a lo que provoca la inflación, que es mantener los tipos de intereses bajos, pues te permiten endeudarte a bajo precio. Entonces, ya sean activos inmobiliarios, la bolsa, la mayoría o incluso los bonos, están manipulados por el control, ¿no?, de crédito, la burbuja de crédito. Y si quieres buscar un punto que te desvincule de este tipo de activos, y esto es muy interesante cómo lo enfoca Greg Foss. Greg Foss tiene como una tesis que dice que básicamente cualquier fondo de inversión o inversor de renta fija debería al menos cambiar el 40-30% de su renta fija a Bitcoin, porque tienes que buscar baja correlación y un activo que te permita compensar los bajos rendimientos que se están dando los activos, a interés fijo. Como modelo de inversión me parece súper inteligente. Entiendo que haya gente que no aposte el 100%, porque quizá le falta entenderlo un poco más, pero solamente por el criterio de, oye, diversifica y ten un activo que está completamente descorrelacionado en cuanto a riesgo y que es potencialmente uno que te puede, incluso si el mercado va mal, si Bitcoin va bien,
prácticamente puedes estar en profit, ¿no? Porque crece mucho y en poco tiempo. Así que sí que es verdad que hemos visto mucha correlación con la parte tecnológica, ¿no? Con el SP500, pero yo creo que también ha sido parte del mercado. Si ahora las bolsas siguen bajando, entonces grandes fondos venderían, pero un gran fondo no puede vender Bitcoin porque aún no tiene Bitcoin. Para venderlo lo tiene que comprar primero. Creo que en estos puntos es cuando baja la correlación y que Bitcoin empieza a tener una trayectoria propia. Pero entonces, viendo cómo va evolucionando todo esto, y la cosa, claro, va a ir hacia allá, esa es como la tendencia la que tú estás mencionando, pero siempre está el tema, digamos, del regulador, como allí en el medio de todo, que está hasta cierto punto aparentemente impidiendo que todo esto avance. Pero uno de los planteamientos que se dieron en la Bitcoin Conference fue justamente que lo que va a permitir que todo esto avance en esa dirección, porque el argumento está, o sea, racionalmente se debe incorporar Bitcoin, se deben incorporar las criptomonedas dentro de los portafolios de inversión, pero lo que realmente permitiría que los inversionistas institucionales entraran fuertemente sería el tema de una regulación mucho más clara. Y efectivamente vimos cómo Joe Biden en Estados Unidos, bueno, este país sigue siendo muy importante en todo esto, ya ordenó una orden ejecutiva para que las instituciones allá comenzaran a crear estas regulaciones. Vimos a Janet Yellen también del Tesoro hablando bastante bien, digamos, de la tecnología detrás de Bitcoin. Entonces, ¿qué tú ves en ese sentido de la regulación? Creo que tienes toda la razón, que la regulación permitirá que la entrada de grandes capitales, no solamente retail o algunos fondos importantes que empiezan a especular un poco y a apostar por algo distinto, asumiendo críticas, imagino también, porque al final Bitcoin a nivel institucional está mal recibido aún. No hablemos de DeFi y cripto, ¿no? Pero incluso Bitcoin. Y creo que la regulación es lo que hace falta para que entre mucho capital y haga que la industria pase a ser algo muy volátil, un poco muy lateral a todo, ¿no? Que está como descorrelacionado con todo y empieza a ser una industria más, ¿no? Incluso tenga un peso muy importante en el SP500. Pero antes de esto creo que lo que viene primero es la aceptación por su parte, porque no puedes regular Bitcoin. Yo creo que puedes dar claridad de cómo fiscalizarlo, claridad de qué tipo de wallets puedes aceptar, qué tipo de wallets no. Pero el primer punto es aceptar que esta tecnología no la vas a parar. Vas a tener que buscar un punto intermedio donde regular ciertas actividades, porque todo es trazable y realmente pueden verificar muy bien qué tipos de operativas se están llevando a cabo, pero obviamente no van a poder regularizar que todos tus wallets estén vinculados a ti o cierto tipo de cosas que la tecnología simplemente no funciona así. Así que creo que la regulación será muy buena, pero la regulación tiene que venir después de aceptar que esta tecnología conlleva cambios en cómo funcionan las cosas. Tardará más o menos, pero acabará llegando. Sí, y me sorprendió en ese sentido, justamente lo que estás mencionando tú, lo dijo Janet Yellen en el discurso que dio justamente sobre todo este tema. Dice, no, normalmente la tecnología avanza más rápido que la regulación, entonces justamente por eso puede haber problemas debido a esa falta de claridad en todo eso. Se refirió a la crisis financiera justamente. Pero entonces, efectivamente, es un tema de adopción y por los datos que uno ve hasta ahora, realmente un porcentaje muy pequeño de la población todavía ha adoptado a las criptomonedas y eso resulta muy interesante para todo el potencial que se ve en ese sentido, pero claro, habría que ver como el uso práctico, que por eso me llama la atención últimamente lo que está mencionando Michael Saylor, que él dice, bueno, con la Lightning Network, si se incorpora ya no solo el tema de, bueno, está el Bitcoin, reserva de valor y todo lo demás, sino ya medio de cambio directamente allí, que las personas en la práctica puedan usar eso para sus intercambios normales, que eso va a ser una revolución completa. Sí, lo primero que dices es que es así, ¿no? Yo creo que la gente no es consciente de cuánto va a cambiar todo, ¿no? Y que estamos como delante de algo que va a generar muchísimos rendimientos a cualquier persona que se atreva pues a indagar y a entenderlo un poco mejor. De hecho, comentando lo primero de Warren Buffett, yo sigo manteniendo una de sus frases más célebres, ¿no? De no inviertas en aquello que no entiendes. Entonces, primero hay que entenderlo, pero cuando lo entiendes y realmente lo entiendes bien, es como un antes y un después en el mundo. Las criptomonedas del 2020 al 2030 habrá una explosión de innovación y un crecimiento que la gente no se espera, ¿no? Y uno de los factores, pues, es esta aplicabilidad de la Lightning Network. La Lightning Network es básicamente una segunda capa de Bitcoin. Para que nos hagamos una idea, escuché una comparación muy buena, que es, tú tienes un tornavís, se llama así, para montar mesas, ¿no? Y como anclar los clavos. Claro, si tienes que montar 1000 mesas, tienes un problema. Pero si después coges uno que es automático y que funciona, pues vas más rápido. Entonces, el tornavís no ha cambiado, la tecnología es la misma, pero es más rápida, ¿no? Entonces, es como que no has cambiado la tecnología, pero usas una forma de utilizar la misma tecnología que te permite tener más velocidad. La Lightning Network es esto, ¿no? Es Bitcoin, sigue siendo Bitcoin, no ha cambiado,
pero lo aplicas de una forma que permite ser mucho más escalable y más rápido. Entonces, con la Lightning Network puedes pagar pagos hasta de 1 céntimo al instante, a comisión cero, y esto es lo que ha permitido que El Salvador adopte Bitcoin, porque no pagan con Lightning, ¿no? Y que ciertos países usen Bitcoin en su día a día gracias a la Lightning Network. Esto permite un montón de adopción y está justo empezando. Entonces, que El Salvador es el primero y que puede ser el primero de muchísimos. No, y yo sigo viendo de todas formas que el tema de, o sea, para mí el argumento se sigue manteniendo, de todas formas, precisamente por lo que estás diciendo. Hasta eso parece ser hasta más seguro, ¿no? En un sentido que otros tipos de inversiones, ¿no? Y más si vemos el tema a largo plazo, las expectativas justamente con lo que estamos mencionando, o sea, en qué se va a invertir. O sea, si tienes tu capital, hay que protegerlo. A largo plazo, aquí se está viendo una opción interesante. Y si uno ve incluso desde el punto de vista, como decimos, inversionistas institucionales, que los bonos, qué rentabilidades hay allí. Si uno ve incluso desde el punto de vista con todo el tema de la guerra, la inflación, la falta de confianza en el dólar, por decirlo así, como moneda de reserva, de repente eso se empieza a ver cada vez más interesante, por lo menos, desde todos los puntos de vista, ¿no? Y si no se aplica, ¿no? Por ejemplo, que Rusia le bloquearon sus fondos, tenían las reservas de su país en una moneda que era manipulable por otro país. Yo creo que ahí el mundo se dio cuenta que es un poco absurdo, ¿no? Y hay pocos activos que puedan dar una solución a este problema, aparte de Bitcoin. Y si los países no lo están adoptando es porque no es suficientemente grande, ¿no? Para jugar a esa liga. Entonces, Rusia planteó que estaban dispuestos a vender materias primas, ¿no? Petróleo en Bitcoin, pero no hay mercado para ello, porque es demasiado pequeño para que pueda ser el motor de este tipo de industria. Todos son argumentos muy positivos. Y ahora estamos como más analíticos. Si nos fijáramos en la tecnología, es como no hay duda, pero en los últimos meses, de los principales fondos de inversión de Web 2, ¿no? de la explosión de Facebook, de Amazon, de Google, ¿no? Grandes inversores tipo Sequoia Capital o A16Z, ¿no? Anderson and Horowitz, prácticamente yo diría que su actividad más importante ahora es cripto. Han abandonado cualquier tipo de modelo más tradicional, incluso digital, y son puramente cripto y no paran de abrir fondos con miles de millones dispuestos a apostar por emprendedores. Y esto al final es una señal del mercado. Y si quieres unirte a esta tendencia, revisa el enlace que dejé en la descripción y mira el siguiente video. Soy Gabriel González Florentino, el economista youtuber, y recuerda que todo sistema tiene su método y el método funciona. We are a lot dumber than the communist leader in China.